Perfecto, pues ya estamos en vivo, Will. Ok. Decirte en primer lugar que muchas gracias por el tiempo que nos has prestado, que bueno, regalado, prestado no, porque el tiempo no se devuelve, pero estamos contentos, eres buen amigo nuestro, que por Amén. cierto mi esposa me acaba de decir antes de conectarme, dale saludos a Will. Estamos también en la iglesia esperando que pase pronto la cuarentena y todo Sí, sí. para que puedas volver por Barcelona y a estar con nosotros. Amén, amén. Así que, si te parece, la mejor manera de empezar la reunión, como te dije, si quieres compartir una alabanza con nosotros, luego estaré orando y ya empezaremos con las preguntas que había preparado para tratar contigo. Claro que sí, hermano. Pues nada, saludos para tu esposa también y desde luego es un gustazo estar aquí de nuevo contigo, aunque sea no virtual digitalmente. Pero sí, pues vamos a cantar una canción que recién hemos estrenado en la iglesia esta semana, en el culto de oración. Y es una canción sacada de Lamentaciones 3, que dice la palabra del Señor: acuérdate, Señor, de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatido dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca te cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Okay? Gloria a Dios. Estaba afligida y entristecida mi alma en ti. Su fuerza batida y esperanza perdida ahora clama a ti. Estando afligida y entristecida mi alma en ti. Su fuerza batida y esperanza perdida ahora clama a ti. En esto medítate, en esto confíate, que es por tu misericordia, fidelidad y gloria, que nos ha sostenido, no nos has consumido, que es por tu misericordia, fidelidad y gloria, que nos ha sostenido, no nos has consumido. Mi porción, fe y perdón son de ti. Por la bendición de tu redención, te exalto a ti. Mi porción, fe y perdón son de ti. Por la bendición de tu redención, te exalto a ti. Es por tu misericordia, fidelidad y gloria, que nos has sostenido, no nos has consumido, es por tu misericordia, fidelidad y gloria, que nos has sostenido, no nos has consumido.
orar. Señor, es solamente por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Es solamente por tu gracia y por tu misericordia que nos has sostenido, Señor. Y en eso, Señor, está anclada nuestra alma, la confianza de nuestro corazón, en que tú nos sostienes y tú nos guardas, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor, porque toda tu ira santa y justa fue derramada sobre tu Hijo amado. Y nosotros, Señor, hemos hallado gracia ante tus ojos. Gracias por Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos ha regalado. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y por recordarnos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Sí. Y que en los momentos en los que está batida nuestra alma podemos seguir cantando y confiando en ti, Señor, y en que tu diestra nos sigue sosteniendo. Gracias también por tu siervo, gracias por el pastor Will Graham, gracias por el tiempo que ha compartido y que va a compartir con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que uses este tiempo para edificar, Sí. que uses este tiempo para enseñar, para hablar a tu pueblo, para hablar a todos aquellos que lo van a ver, Señor, desde tantos países, Señor, separados por la distancia, pero unidos en esta hora con un mismo sentir, un mismo propósito, y es el de edificarnos, Señor, con verdades de tu palabra y edificarnos, Señor, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usa este tiempo para edificar a tu pueblo y para gloria de tu nombre. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Will, el tema que dijimos y ya habíamos anunciado que íbamos a tratar era legalismo, libertinaje y la verdadera santificación del creyente. Así que vamos a empezar primero con definiciones. ¿Qué es el legalismo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo le explicarías a alguien qué es el legalismo? Hay personas que llegan a la iglesia y escuchan, hay muchos legalistas, no se puede ser legalista, pero la gente escucha eso y piensa, ¿legal? ¿Será algo de abogados? ¿Que no se puede estudiar derecho? Entonces, ¿qué es el legalismo? Pues bien, el legalista, a nivel por lo menos doctrinal teológico, es una persona que cree que en mayor o menor medida que va a ganar su salvación, va a ser salvado en base a su obediencia a unos principios, unas normas, unas leyes. Básicamente es la doctrina de la salvación por obras humanas. En realidad, todas las religiones del mundo son legalistas, porque enseñan que el hombre es capaz de ser su propio salvador. Cree que el hombre tiene esta capacidad innata para hacer buenas obras y así salvarse a sí mismo en el día final delante del Señor. También hay que reconocer que dentro del mundo cristiano hay tal cosa como un cristianismo legalista. Pensemos en la carta a los Gálatas, ¿no? Porque, los Gálatas estaban siendo influenciados por ciertos judaizantes, no eran budistas, ni musulmanes, ni hindúes, eran judaizantes que profesaban fe en Jesús de Nazaret como el Mesías, pero decían que, además de colocar nuestra fe en Jesús como el Mesías, teníamos que, pues, circuncidarnos, ¿cierto? Y luego guardar todas las ceremonias, las festividades de la ley de Moisés. Entonces, eran legalistas, pero eran legalistas cristianos, por así decirlo, porque profesaban, por lo menos verbalmente, a Cristo, pero no creían en la suficiencia de su obra salvadora en la cruz y a través de su resurrección. Entonces, todas las religiones del mundo son legalistas, enseñan la salvación por obras. Incluso dentro del cristianismo, desde el primer siglo en adelante, han existido grupos, sectas legalistas dentro de la iglesia visible y también no solamente dentro de la esfera religiosa, sino que más allá de la esfera de la religión, todos los ateos que hay en España, en Latinoamérica, también son legalistas. Porque si tú te acercas a un ateo y le preguntas a él, ¿no? Si es una buena persona, todos van a decir que yo soy una buena persona, no soy una mala persona, nunca he matado a nadie, nunca he adulterado, nunca he robado, y todo el mundo fuera de Jesucristo, todos nos creemos buenas personas, o sea, todos somos legalistas y los ateos creen que, bueno, si existe el cielo, si existiese, ellos seguramente irían al cielo
porque también son buenas personas. Entonces, el legalista es aquel que se gloria en sí mismo, en su propia bondad, en sus propias buenas obras. Así que para contestar la pregunta, ¿qué es un legalista? Un legalista es aquel que cree que en mayor o en menor medida va a ganar su salvación por sus propias obras, su propia obediencia a una ley, una norma, un principio, y no cree únicamente en la justicia del Salvador Jesucristo para ser salvado eternamente. Así que, a grandes rasgos, así es un legalista. Will, yo ya te pido perdón, pero a veces mientras tú hablas me salen preguntas que no están en la lista. Te las voy a hacer porque yo sé que tú siempre tendrás buenas respuestas. En todo lo que decías ahora me surge dos cositas. La primera, lo que conocemos como arminianos, ¿son legalistas? Eh, me estás metiendo en problemas, hermano, con esta pregunta. Vaya, ahora voy a perder a 5,000 seguidores. A ver, En el parte, arminianismo, en parte. sí, yo era arminiano y yo tengo muchos amigos arminianos y yo he enseñado claramente en muchos contextos sobre el peligro del arminianismo. El arminianismo yo estoy completamente convencido de que el arminianismo es soteriología católica. Es decir, soteriología es la doctrina de la salvación. Y la Iglesia Católica te enseña que para ser salvado eternamente, tú tienes que creer en Cristo y luego ser una buena persona. El arminiano dice esto, simplemente el arminiano lo dice al revés. El arminiano te dice, para ser salvado eternamente, tienes que creer en Cristo y luego abstenerte de ciertas malas obras, ¿no? Entonces creen que son salvos siempre y cuando no caigan en un pecado, ¿verdad? Entonces yo era arminiano durante muchos años y me llevó a la angustia. Entonces cuando entendemos que la salvación es 100% del Señor, ¿no? Solo ideo gloria, ¿verdad? Como confesamos los reformados, los protestantes clásicos, yo creo que sí, el arminianismo es una especie de doctrina judaizante en el sentido de que la salvación depende en última instancia de nosotros, porque para el arminiano la salvación no es 100% de Jesucristo, es 95% de Jesucristo, 99% de Jesucristo, y luego yo asegurarme de no caer en ningún pecado. Y una ilustración, ¿no? Cuando yo era arminiano, me acuerdo, ¿no? Estaba atemorizado por la noche, porque yo pensaba, ¿no? Siendo joven, pensando, ¿qué pasaría si el Señor regresara esta misma noche y me pillara teniendo un pensamiento obsceno, pecaminoso, carnal, ¿verdad? Y yo con las batallas que tenía como hombre joven, con mi mente, ¿verdad? Los jóvenes luchamos mucho en este sentido y de verdad me llevó una angustia mortal hasta que no entendí que la salvación es 100% del Señor, depende únicamente de la imputación de la justicia de Jesucristo en nuestra cuenta. Hermano, qué reposo, qué descanso, qué refrigerio para mi alma atribulada. Así que yo sí creo que el arminianismo es una doctrina legalista en el fondo, porque está enseñando que la salvación es por Jesucristo más obras, y esto es lo que estaban enseñando los judaizantes en Galacia del Sur también. Así que sí, mi respuesta es que sí, sé que muchos van a enfadarse conmigo, pero no deja de ser una cruda realidad. No, yo también lo he preguntado porque yo como tú, también yo nací en un contexto arminiano y para mí, como le digo a las personas, para mí era un poco la doctrina de o del ego o del miedo. O bien te eras muy egocéntrico diciendo, no, yo soy súper cristiano, yo no peco, yo no tengo un pensamiento impuro, una mala mirada. O bien vivías atemorizado con las frases que además te lanzaban desde el púlpito. Hermano, ¿y si Jesús viene hoy? ¿Y si Jesús viene ahora? Y tú, no sé, no sé. Era como la ruleta rusa. ¿Qué pasa si estoy conduciendo, me enfado con alguien porque se cruza y en el momento tengo un accidente y no me dio tiempo de arrepentirme? Y digo, wow, entonces todos los días tendré miedo de que me pase. No, y yo dije, no, Señor, eso, no, qué confianza hay en ti, qué gozo de salvación hay en ti. Claro que llegaremos eso más adelante en la entrevista, que ellos eso lo tuercen para decir, vosotros enseñáis que pueden vivir de cualquier manera. Y veremos que no, veremos que nunca nadie ha enseñado eso, pero veremos como la santidad es un resultado, no una fuente de salvación, sino un resultado de haber sido salvos. Pues pasemos entonces al otro extremo. Desde el legalismo nos vamos a lo que escuchamos también a veces decir como antinomianismo, pero no sé, quizá más claro el libertinaje.
¿Cómo lo defines? Bien, sí, nada más para responder a lo que has dicho antes. Sí, para mí, por ejemplo, cuando los arminianos me dicen a mí que, bueno, vosotros, los calvinistas, los reformados, entonces estáis enseñando que podemos vivir de la forma que sea, desde luego yo niego esto rotundamente, pero también este argumento no funciona conmigo, porque yo estuve más de 10 años congregándome en iglesias arminianas. He visto a primera vista cómo viven muchos arminianos, ¿no? Entonces, conmigo esta lógica no funciona, porque muchas iglesias arminianas a nivel ético dejan mucho que desear, ¿no? Así que siempre podemos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Ok, libertino o antinominiano, como bien has dicho, ¿no? Un libertino es aquel que, bueno, ya que la salvación es 100% por gracia, ya que somos justificados únicamente por la imputación de Cristo a nuestra cuenta, el libertino saca de esta verdad una doctrina carnal, diciendo que no importa cómo vivimos en el día a día, podemos vivir como puercos, como perros, porque ya que la salvación es del Señor, pues podemos entregarnos libre, alegremente a los deseos, placeres de la carne. Entonces, claro, históricamente hablando, esta escuela es conocida como antinominianismo. El padre se llamaba Johannes Agricola y él era estudiante de Lutero en Wittenberg. Y de hecho, Lutero tuvo que echarle fuera de Wittenberg, no por él querer pervertir el evangelio que los reformadores estaban predicando. Así que el libertino es aquel que te dice, bueno, ya que soy salvo, puedo fornicar, puedo robar, puedo mentir, puedo manejar dinero negro, puedo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una persona entonces que utiliza la gracia de Dios como un pretexto para vivir en pecado. Pero si nosotros utilizamos la gracia de Dios para vivir en pecado, ya no estamos viviendo bajo gracia, sino bajo desgracia, ¿no? Y Judas 1, versículo 4, nos advierte acerca de ciertos hombres que habían entrado en la iglesia apostólica encubiertamente, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, ¿no? Entonces, los libertinos existen y enseñan pues precisamente esto, que si somos salvos por gracia, pues podemos pecar. Y tristemente, ¿no? Si estudiamos la historia de la iglesia, en todos los siglos la iglesia ha tenido que luchar contra estas dos bestias, ¿no? Suger Michelin empleó la imagen de los dos monstruos marinos, uno llamado Escila y el otro llamado Charybdis. Y al pasar por un golfo, por Grecia, según la mitología, si tú te alejabas mucho de Escila, luego Charybdis te devoraba. Pero si te alejabas de Charybdis, luego Escila te comía vivo, ¿no? Entonces, Michelin explica que la historia del cristianismo a nivel ético siempre ha sido encontrar el equilibrio, el balance, ¿no? Para no acercarnos ni a Escila ni a Charybdis, ¿no? Ni al legalismo ni el libertinaje. Así que, bueno, son cosas que la iglesia viene atravesando durante muchísimos siglos, 2000 años, y también en nuestros días. Hay muchas iglesias legalistas y también hay iglesias libertinas. Por ejemplo, bueno, ya que estamos aquí en España, sé que algunos hermanos que están ahora en Latinoamérica se van a escandalizar, pero para que se enteren, ¿no? Aquí en España tenemos dos denominaciones evangélicas que ahora mismo están aceptando en membresía de la iglesia a gente activamente entregada a un estilo de vida LGTBIQ. Y no solamente están aceptando a estas personas en membresía, sino que también ahora las están ordenando, a estas personas, las están ordenando al ministerio público de la palabra del Señor. O sea, son iglesias libertinas, están abusando de la gracia de Dios, fomentando, promoviendo pecado en el nombre del Salvador Jesucristo. Así que donde el legalista te dice que para ser salvado hay que hacer. El libertino te dice, bueno, ya que soy salvo por pura gracia, puedo vivir como un cerdo, dando vueltas en el lodo. Esta sería entonces la diferencia entre las dos escuelas. La teología liberal ha hecho mucho daño en el caso del libertinaje, porque empezando a poner en duda la inerrancia de las escrituras, ha empezado a dar paso a, como has mencionado, a personas de práctica homosexual y decir que era para otros tiempos, que eso no es para ahora y que
ahora que estos tiempos son más modernos y han empezado a permitir un cierto nivel de pecado escandaloso en las iglesias bajo el título de la Biblia tenemos que aceptar que se escribió hace muchos años y hay que leerla ahora con los ojos de la cultura moderna y hay mucho mito y mucha leyenda, no todo es infalible y eso ha dado pie a iglesias que uno llega y bueno, yo al menos no me siento cómodo, no las llamo, no las consigo ni llamar iglesia, que Dios me perdone, pero no las consigo llamar iglesia. Amén, amén. Así es, sinagogas de Satanás, o sea, sí, nombran a Jesús, nombran a Dios, pero no predican al Jesús bíblico, no predican al Dios bíblico, porque ellos no creen en este Dios santo. O sea, desde luego, todos creemos, ¿no? En el amor de Dios, la bondad de Dios, la ternura, la compasión de Dios. La canción que acabamos de cantar, ¿no? Habla de las misericordias, de la fidelidad del Señor, pero las Escrituras también testifican una y otra vez que nuestro Dios es santo, 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 justo, recto, puro. Dios es fuego consumidor, dice el autor de los Hebreos, ¿no? Entonces, ellos no hacen hincapié en estos atributos. En realidad, lo que han hecho es crear un ídolo. Yo pienso, por ejemplo, en los días de Moisés, cuando él estaba en el monte, y luego Aarón construye un becerro de oro. Curiosamente, en hebreo, cuando Aarón presenta el becerro a los israelitas, él llama el becerro Elohim. O sea, Elohim es el nombre sagrado, ¿verdad? En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Aarón entonces coge el nombre divino, Elohim, y lo aplica al becerro. Pero hermano, lo que tenemos aquí no es Elohim. Este becerro no es Elohim. Pueden llamarlo Elohim, pero no es Elohim. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Estas iglesias que no creen en un Dios de ira, en un Dios santo, en un Dios justo, sí hablan de Dios, hablan de Jesús, pero no es el Dios y no es el Jesús de las Sagradas Escrituras. Simplemente están llamando algo Elohim cuando no es Elohim. Es otro Dios. Son idólatras, no son adoradores verdaderos. Así es. Siempre me acordaré cuando empecé a escucharte y eres el primero que escuché que decía que se habían inventado un dios mariposa, un dios osito de peluche. Y es verdad, han hecho de nuestro creador un señor mayor, un viejito que solo da regalos y lo perdona todo, pero el problema ha sido ese. La iglesia hoy no está dando a conocer los atributos de Dios, que por ejemplo Paul Washer, alguien a quien personalmente admiro mucho, ha dicho que uno de los grandes problemas de la iglesia es que no conoce a Dios, que se predica de todo, pero no dedicamos tiempo a decir, este es nuestro Dios, conforme a las Escrituras, y hablar de todos sus atributos. Entonces, ¿cuáles serían entonces los peligros del legalismo? Ok, el legalismo, entonces, ya que se gloria en el ser humano, ¿no? Los judaizantes se glorían en su circuncisión, en guardar las leyes ceremoniales. Hemos comentado el caso de los arminianos, que en última instancia tienen que gloriarse en sí mismos por mantenerse en la fe hasta el fin. Pues el legalismo, el primer gran peligro, es que le quita a Cristo de su trono, porque en vez de darle a Cristo toda la gloria por la salvación, en vez de alabar a Dios por su magnífica obra de salvación, en vez de poder decir soli Deo gloria, el legalista le quita a Cristo del trono y coloca al hombre en su lugar, dando gloria al hombre. Ok, algunos van a decir, pero bueno, damos 99% de la gloria a Cristo y 1% de la gloria al hombre. Pero no, hermanos, toda la gloria es para nuestro Señor. Entonces, mi problema con el legalismo es que el legalismo siempre descorona a Cristo, ¿no? Para que nos entendamos. Y desde luego a nivel personal, lo que tú bien has dicho antes, el legalismo puede llevarte hacia uno de dos campos, depende un poco de tu personalidad, tu carácter, ¿no? Porque por un lado sí te puede llenar de egoísmo, de orgullo, ¿no? Soy una máquina, ¿no? Yo soy como un fariseo, yo no peco, yo soy el cristiano perfecto. Pero el otro ejemplo, el otro campo es el campo ya de la desesperación. Yo me encontré metido ahí en ese campo, ¿verdad? Y eso me hace pensar en Martín Lutero, antes de él entender el poder del evangelio, de la imputación de Cristo, la imputación de su justicia a nuestra cuenta, antes de la reforma. Lutero era un monje agustiniano, y él tiraba horas enteras, hermano,
confesando sus pecados, ayunando, dándose con un latigazo, ¿verdad? Para expiar por sus pecados, pero confesaba que no tenía la seguridad de la salvación. Por más que ayunaba, por más que oraba, por más que confesaba, por más que lloraba, no tenía la seguridad de la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Lutero aprende a partir de un estudio exegético de Romanos, de que el Evangelio es la imputación de la perfecta justicia de Jesucristo, su justicia, a nuestra cuenta, Lutero dice, fue como si yo hubiera nacido de nuevo y de repente entré por las puertas del cielo, ¿no? Con gozo, con alegría. Entonces, ¿qué pasa? Con el legalismo. Cuando enseñamos a la iglesia a partir de un mensaje legalista, estamos disipando la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación. Cuando estamos en una iglesia legalista, nadie puede disfrutar de esta plenitud, esta seguridad, esta alegría, ¿no? En su salvación. Entonces yo veo dos errores fundamentales. Para mí el peor error, el peligro número uno es que el legalismo le quita a Cristo de su trono y acaba atribuyendo algo de gloria al ser humano en su salvación. Y para mí esto no es digno del nombre, del adjetivo cristiano, porque el cristiano, por definición, tiene que dar toda la gloria a su Salvador y Redentor Jesucristo. Y peligro número dos, lo que yo experimenté en carne propia, es que te lleva hacia la desesperación. Vives con nubes, ¿no? Es que no ves el sol brillar, no puedes disfrutar de la seguridad de la salvación. Entonces, yo creo que estos son los dos peligros más grandes del legalismo y desde luego que tú bien señalaste antes, también te puede llevar hacia el orgullo, ¿no? Dependiendo ya de la personalidad de cada uno. Pero destacaría estas dos cosas. Uno, estás robándole la gloria a Cristo y número dos, estás fomentando desesperación en medio de la asamblea del Dios viviente. Eso es un problema porque yo me encuentro muchas personas que vienen de iglesias legalistas y me encuentro dos cosas. La primera, ese constante juicio a los demás. Pero el legalista, como sabe que tampoco es perfecto, lo que hace es tapar su basura. Él critica al que se ve la basura bien por fuera y luego él la tapa. Es como, me voy a un sitio, pero como es inapropiado, aquí no me hagas la foto. Me voy a este sitio con esta ropa, hoy no me hagas la foto. O voy a hacer una foto de la mesa donde comemos, pero tapa esas botellas que no se vean. Es como siempre guardando la reputación y es cuando te das cuenta que no eran salvos. Muchas veces no eran salvos, eran personas que les habían enseñado así debe vivir un creyente. Entonces se esfuerzan por cumplir normas. Cuando las hacen bien, creen que son buenos y cuando las hacen mal, se disfrazan, pero su corazón no siente paz en el Señor. Sin embargo, nosotros podemos fallar, pero tenemos el consuelo de que tenemos perdón de pecados, de que volvemos arrepentidos, podemos ir con confianza ante el trono de la gracia en busca del socorro oportuno y ahí encontramos la misericordia de nuestro Señor, que no nos desechará, somos sus hijos. Entonces, ahora al otro lado, los peligros del libertinaje, los peligros de una iglesia libertina o de un cristiano que cree en el libertinaje. El primer peligro diría casi lo mismo que en la respuesta anterior. O sea, el libertino descorona a Cristo, le quita del trono. ¿Por qué? Porque el libertino no permite que Cristo sea el rey de su vida. El libertino solamente quiere seguir a un Jesús Salvador, pero no quiere someterse al señorío, al rey Jesús. O sea, niegan el reinado actual de Cristo sobre sus vidas. Entonces, para mí, el problema fundamental con el libertinaje es el mismo problema que en el legalismo. Ambas escuelas están quitándole al Salvador de su trono. Y desde luego el segundo peligro, además de quitarle a Cristo de su trono, no atribuir a él su reinado pleno, es, en segundo lugar, el libertinaje fomenta pecado en el nombre de Jesús. Vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Cuando hemos hablado de las dos denominaciones evangélicas, aquí en España, la península ibérica, que están ahora casando a parejas gays, lesbianas,
están recibiéndolos en membresía, están ordenando a algunos al ministerio de la palabra. ¿Qué pasa? Pues ahora, por culpa de estas personas, el libertinaje, el pecado, la inmoralidad sexual está siendo ahora promulgada en el nombre de Jesús. Entonces aquí estamos una vez más viendo un tremendo acto de blasfemia contra el Señor Jesucristo. Y se cumple, ¿no? Romanos 2:24, por causa de vosotros, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Entonces tenemos a gente llamándose cristiana, llamándose pueblo de Dios, pero celebrando este libertinaje, celebrando la inmoralidad. ¿Y qué pasa? Pues la gente del mundo se fija ahora en la iglesia y piensa que la iglesia es como el mundo. Y una vez más es la negación del señorío y también de la santidad del Señor Jesucristo. Así que eso es lo que pasa. Hay muchas iglesias hoy que son sinagogas de Satanás, no son iglesias. Son como Sodoma y Gomorra, ¿no? Hay muchas iglesias sodomitas entre nosotros. Así que el libertino, en primer lugar, le quita a Cristo de su trono y en segundo lugar, fomenta pecado en el nombre de Cristo. Desde luego, habrá más peligros, pero yo creo que estos dos serían los más radicales y fundamentales, ¿no? Descoronar a Cristo y luego bautizar el pecado en el nombre de nuestro amado Salvador, que nos llama, por cierto, hacia la santidad. De eso hablaremos ahora, porque lo curioso es que cuando estás en la postura, eres más legalista, todos te parecen libertinos, todos los que no viven perfectamente son libertinos. Si el pastor dice que bueno, que la salvación es, hay seguridad de salvación, conduces al libertinaje. Y por otro lado, el libertino, todos son legalistas. Si alguien le dice, hermano, cuídate de eso, hermano, viste con modestia, hermano, no, que hay que legalistas, hay que legalistas, hay que legalistas. Entonces, unos se odian a otros, pero en medio encontramos lo que yo creo que podríamos llamar la verdadera santidad del creyente o la verdadera santificación del creyente. Ya a eso llegamos. ¿Cómo explicarías el punto correcto? No libertino, no legalista, la verdadera santificación del creyente y la diferencia con el legalismo, porque hay muchos legalistas que en su mente ellos viven en santidad y viven la verdadera santidad de los creyentes. Entonces, ¿cómo definirías eso? La verdadera santificación del creyente y la diferencia obvia con el legalismo. Claro, desde luego la pregunta requiere de una respuesta no muy profunda, una respuesta realmente arraigada en el alma de cada uno. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo, porque como bien decía Lutero en el siglo XVI, es decir, que es muy difícil diferenciar entre un verdadero cristiano y un buen ciudadano, porque en una instancia el buen ciudadano, el cristiano, hacen exteriormente las mismas actividades y por lo tanto es muy difícil saber, ¿no?, quién es un creyente y quién es un buen ciudadano. Y diría lo mismo tocante a la diferencia entre una persona genuinamente santificada y un legalista. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la esfera de la iglesia hacen las mismas actividades, ¿no? Hacen las mismas cosas, desempeñan las mismas actividades. Y el problema es que nosotros, ya que no somos Dios, no vemos el corazón, no vemos la motivación, no vemos los impulsos ocultos que están empujando las dos vidas, ¿verdad? La vida del legalista y la vida del verdadero creyente. Entonces, cada uno tiene que examinarse a sí mismo y saber, preguntarse a sí mismo, ¿cuáles son los impulsos que hay en mi corazón? Por lo tanto, un legalista y un cristiano hacen las mismas cosas. Por ejemplo, el cristiano va a la iglesia el domingo cuando puede, ¿no? Se congrega entre semana, ora al Señor y lee, ¿no? Lee su Biblia, estudia la palabra de Dios, pero también el legalista está en la iglesia el domingo, también se congrega entre semana cuando puede muchas veces, también ora y también lee y estudia la Biblia. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo podemos nosotros saber si una persona es legalista o si una persona es una persona verdaderamente convertida, una persona ya santa, santificada para la gloria de Dios? Bueno, la clave
está en el corazón. O sea, la respuesta es una respuesta, por así decirlo, invisible. Es en el corazón del creyente santificado, hay un disfrute en los medios de la gracia, ¿no? Los tres principales siendo la comunión de los santos, la oración y la palabra de Dios. En el verdadero creyente hay gozo. Los medios de la gracia le resultan atractivos, dulces al paladar, más dulces que la miel, ¿no? Para el verdadero creyente, él se recrea en estas cosas. Su corazón está apasionado por estas cosas. No puede estar sin estos medios de la gracia. Pero en el legalista no. Sí, cumple externamente, exteriormente con todo, pero dentro de su corazón todo es pesado. Todo es una carga, ¿no? Todo resulta desagradable. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que pasar tiempo con las personas de la iglesia local para ir fijándote en los corazones, porque tarde o temprano, como dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú estás en presencia de un legalista, tarde o temprano, porque claro, a lo mejor las primeras 4 o 5 veces que hablas con él, bueno, mantiene las formas, porque es un legalista y sabe taparse bien, pero vas a ver, después de 4 o 5 charlas con él, que poco a poco te va a ir diciendo que se aburre, ¿no? La oración, no tiene ganas de congregarse, está en la iglesia por presión de su esposa, verás que no encuentra gozo. Siempre está poniendo pretextos para no congregarse, para no orar, para no estar con la palabra. Si hace calor, se queda en casa. Si hace frío, se queda en casa. Si hace un buen día, va al parque para tomar un picnic. Siempre está buscando pretextos para no dedicarse a los medios de la gracia. Verás que para él todo le fastidia, todo le molesta. ¿Cómo? Como si fuera un trabajo. Exactamente, en efecto, como si fuera un trabajo, siempre quejándose. Pero en el verdadero creyente, para él, después de hablar con él 4 o 5 veces, te transmite gozo, alegría, es que le encanta hablar de la palabra, le encanta orar, encima te dice, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que oremos juntos? Busca pretextos para buscar al Señor, quiere estar con los hermanos todas las veces que pueda. Entonces, en realidad, viviendo en el contexto de una iglesia local, poco a poco te vas dando cuenta de quién es un legalista y de quién tiene el corazón verdaderamente regenerado. Porque, bueno, yo puedo ir, por ejemplo, hermano, a tu iglesia, ¿no? Como he ido en varias ocasiones, y puedo estar yo un día, 2 días compartiendo la iglesia. Tú también podéis venir a mi iglesia y estás con nosotros un fin de semana. Pero claro, en estos 2, 3 días, nosotros, ya que estamos de visita, no vamos a realmente poder conocer a fondo los corazones. Esto nace de un contacto directo, cercano, constante con la iglesia, y poco a poco te vas dando cuenta quién realmente ha nacido de nuevo y quién está en las cadenas del legalismo. Así que en el creyente hay un motor de gozo, de alegría. Los medios de la gracia son preciosos, le resultan no muy agradables, pero en el caso del legalista sí hace las mismas actividades, pero como tú bien has dicho ahora, como un trabajo, siempre quejándose, y me ha venido ahora la mente, la imagen de aquel siervo que no quiso usar su talento para la gloria de Dios, y en Mateo 25 le dice a Dios que tú eres un hombre duro. Ahí está el corazón del legalista. Para el legalista, Dios es un hombre duro para él, ¿no? Siempre le está exigiendo cosas, molestándole, fastidiándole, pero cuando tú eres verdaderamente nacido de nuevo, los mandamientos de Dios te resultan hermosos. Y pongo una ilustración para acabar esta aportación. En el día de mi boda, yo me casé con mi amada esposa que está ahí, ¿no? En la foto ahí, está guapísima, una moza hermosa, un angelito, ¿no? Del cielo. Y yo estaba deseando, hermano, ¿no? Todo el culto para que el pastor me diese, ¿no? Su mandato. Will, besa a tu esposa, ¿no? Yo veía que estaba alargándose, ¿no? Con la ceremonia y luego con el sermón, y yo, venga ya, dime que bese a mi esposa, ¿no? Y por fin llegó el momento, después de los votos y la ceremonia, y me mira a mí y me dice, Will, besa a tu esposa.
oh, hermano, no. Todo lo que había en mí deseaba aquel mandamiento. Y estaba tan feliz que tenía ganas de besar a todo el mundo ahí en la boda, ¿no? Hasta tenía ganas de besarme al pastor por haberme dado el mandamiento. Ahí está el corazón del creyente regenerado. Cuando Dios le da un mandamiento, oh, se alegra. Pero cuando Dios da el mismo mandamiento al fariseo, oh, eres un hombre duro, pone pretextos, excusas. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos ser santificados? Pues realmente tenemos que examinar nuestro corazón. Los mandamientos de Dios para nosotros son dulces o son una carga pesada. Tu respuesta a esta pregunta revelará si eres un fariseo o un creyente verdaderamente santificado. Hay una cosa que me ha resultado curiosa cuando tú has dicho que visitamos una iglesia, a veces cuando nosotros pastores o vamos a predicar, estás 2 días y las apariencias pueden ser completamente distintas a la realidad. A mí hay pastores que han venido, lo típico, se acercan a algunos hermanos, hablan con ellos y el pastor a la hora de la comida o algo me dice, ay, esa parejita de hermanos, qué matrimonio, qué ejemplo, qué humildes, tenían ganas de aprender y yo por dentro pensando, pues me están diciendo que están aburridos, que quieren dejar la iglesia, no congregan y yo entiendo, no son los mismos, pero es lo que pasa, como tú dices, una cosa es lo que vemos un día, otra cosa es cuando ya conocemos a las personas, ahí podemos ver lo que realmente hay en su corazón. Y lo que dices es cierto, en nuestra iglesia hay personas que cuando nosotros luchamos con el pecado, ya conoces el mensaje que traemos aquí, llamamos a una vida de obediencia a la iglesia, sobre todo en este tiempo, mira la película que está comentando en el vídeo, la de las niñas de 11 años, completamente inmoral, pero yo digo algo, las niñas se visten así porque las mujeres jóvenes se visten así. Yeah. Ellas tienen ese ejemplo y lo peor que esos shorts y esa ropa ha llegado a la iglesia. Y yo a veces hablo a las mujeres sobre todo del concepto de modestia, de pudor, y siempre eres un legalista, siempre eres un religioso, pero hay otras que lo entienden. Y hay otras que solo son de una manera cuando están delante tuyo, pero cuando están detrás cambian sus ropas porque parece que lo único que quieren hacer es cumplir los deberes y las normas de la iglesia, pero no lo disfrutan, no entienden lo bueno de ese mandato, no entienden cómo Dios las cuida como mujeres a través de estos consejos. Y entonces eso, ves en la iglesia dos grupos, personas, y eso lo sabe el pastor más que nadie, personas que cumplen normas como deberes, que vienen al culto pero con cara de vengo porque hay que venir, porque tengo que seguir aparentando que soy cristiano, y ves personas que anhelan que llegue el domingo. Aquí en el tiempo de cuarentena, yo lo dije, hay una parte de la iglesia que en la cuarentena para ellos han sido unas vacaciones. Para ellos, wow, Señor, gracias por el coronavirus, gracias porque así no tengo que mentir, no tengo que inventar, ay, qué bueno en casa, ni las transmisiones voy a ver, ay, Señor. Y luego hay otros que han sufrido, que escribían, pastor, ¿ya sabe algo? Pastor, ¿cuándo nos reunimos? Pastor, venga, y ahora vienen. Nosotros hemos tenido un crecimiento de asistencia, sobre todo durante la semana, porque el domingo hay mucha gente, pero entre semana hay menos. Pero, por ejemplo, hace un par de martes, en el estudio bíblico habían como 100 personas, y para nosotros eso un martes era, wow, y lo más maravilloso para mí es el crecimiento que se está dando en el culto de oración, que para mí es el que siempre es el más pequeñito. El domingo pasado como 65 personas, jueves pasado como 65 personas en el culto de oración, y yo, gloria al Señor, gloria al Señor, porque el Señor le ha demostrado a sus hijos lo importante que es el medio de gracia de la comunión y lo que lo necesitan. Sin embargo, el legalista, el fariseo, son vacaciones cuando no se puede ir a la iglesia, es, ay, qué bueno, nadie tiene un cumpleaños, nadie se casa para tener una excusa. Esa es la diferencia, como tú dices, aparentemente podemos hacer lo mismo, pero la pregunta sería, ¿disfrutas de las cosas de Dios? ¿Disfrutas de orar? ¿Disfrutas de ir al culto, estar con tus hermanos? ¿Disfrutas de la palabra? ¿Disfrutas de una prédica o te entretiene más una película? Ahí está, y solo uno lo sabe, porque por fuera no lo vamos a poder ver. Sí, en cuanto a las mujeres también que has dicho, en cuanto a la vestimenta, en realidad una mujer verdaderamente santificada, que ama al Señor por su salvación, esa mujer va a querer ser
una mujer casta, pura, no es legalismo, es el fruto de amor hacia Dios, pero claro, son los propios, libertinos que a veces lo que tú dijiste antes, siempre tachan al legalista de aquel que quiere andar en amor delante del Señor. Yo me acuerdo de una preciosa hermana en el Señor en Irlanda, cuando era recién convertido, ella incluso oraba antes de escoger su ropa, porque no quería ir enseñando nada, no quería ser una piedra de tropiezo para nadie. Y claro, ¿qué pasa? Si una mujer va a la iglesia, no enseñándolo todo, al fin y al cabo, si te vas si vas a la iglesia vestida como un trozo de carne, lo único que vas a atraer es la mirada de los perros. Los perros se van a fijar en una mujer que va enseñándolo todo. Pero un hombre de Dios, un hombre temeroso del Señor, no va a poder ni siquiera fijarse, no va a poder ni siquiera mirarle a esta mujer, porque él va a estar, fijándose en una mujer piadosa, casta, pura. Así que yo entiendo que una mujer verdaderamente salvada y santificada va a querer vestirse de forma modesta y pura. No es legalismo, es amor. Es amor hacia Dios. Mi cuerpo ahora le pertenece a Él, yo no soy mío. Y también es amor hacia los hermanos. No quiero no quiero ser el pie de tropiezo. Y también tampoco quiero ofender a las hermanas de la iglesia que están casadas, que tienen esposos. Entonces, esas mujeres que van un poco a lo suyo, ¿no? No quieren someterse a nadie, quieren ser las princesitas, no quieren que nadie les diga nada. Y yo muchas veces dudo, ¿no?, de la salvación de estas personas, porque si tú no le puedes dar un poco de atención en cuanto a su ropa, pues para mí es casi una señal de que no ha nacido de nuevo, porque además esta enseñanza incluso es bíblica, porque primero de Pedro 3, del 1 al 6, hablan explícitamente sobre la pureza, la castidad de una mujer de Dios. Así que no es legalismo, es amar a Dios, es hacer las cosas bien y es andar en santidad delante de Él. Will, hablando de esto y antes de pasar a la siguiente pregunta, yo tengo una postura clara sobre este tema, la iglesia la conoce, Internet la debe conocer y muchas veces se me ha tachado de legalista por esto. Incluso hay otros pastores amigos míos que son buenos predicadores, pero en esto no están de acuerdo. Y me voy a arriesgar, no sé si ya te lo he preguntado, pero me voy a arriesgar y si tú piensas diferente me aguantaré, no abriré debate. Ahora es verano y es normal ponerse un buen bikini. Yo tengo una postura clara y va muy relacionado a la modestia y al pudor. ¿Podrías decir tú si es legalista decirle a una mujer cristiana que el bikini no es decoro, no es pudoroso y que una mujer cristiana no debería usar esos trajes de baño ya si decide ir a la playa a darse un chapuzón? Claro, yo estoy, estoy de acuerdo contigo y también Okay. me he hecho bastantes adversarios, ¿no? Yo también tengo una política, yo no voy a la playa, tampoco precisamente por esta razón, porque quiero guardar mi corazón, soy un hombre y sé que algunos me tachan de radical por esto, pero para mí la pureza de Dios es más importante. Puedo dar un paseo, por un paseo marítimo o algo así, pero yo personalmente no me encuentro cómodo a la hora de ir yo a la playa con hermanos de la iglesia y luego hermanas. Yo no quiero, hermanos, yo no quiero ver los cuerpos de las hermanas de mi iglesia local, yo no los quiero ver. Así que sé que para algunos, a lo mejor esto puede sonar un poco, radical, pero tenemos que velar por la pureza, ¿no? Yo quiero glorificar a Dios con todo mi ser, con cada gota de sangre, con cada gota de sudor que tengo, ¿no? Así que yo comparto, sé que, eh, en algunos círculos pues nos tacharán de radicales, pero yo prefiero ser un cristiano radical y en el día de la venida de Cristo nadie va a lamentar haber sido un cristiano radical, ¿no? Un cristiano puro. Así que estoy contigo y bueno, mi política personal es esta. Yo no voy a la playa no lo hago. Así que... Una vez leí a alguien que había escrito esta frase: no creo que cuando llegue ante Dios me diga, Juan Manuel, me has tomado demasiado en serio. En efecto, Dice, lo que me preocupa es llegar ante Dios y que me diga, Juan Manuel, no me has tomado demasiado en serio. Eso sí que me daría miedo. Will, con el tema de la santidad, cuando yo conocí las doctrinas reformadas, no sé si a ti te pasó lo mismo, me volví fanático de la lectura, muchos libros, sobre todo amo mucho el concepto de los puritanos.
lectura de puritanos me ha edificado siempre mucho. Y ellos son primordialmente los que más tratan el tema de la piedad, de la pureza, de la santificación del creyente. Y vemos muchos pastores hoy que se llaman reformados, que leen sus libros, hablan de ellos, mencionan sus citas, pero luego ves cómo vivían ellos y cómo vivimos hoy. Y hablo de pastores incluso. Hablamos de un Spurgeon y su vida de oración, hablamos de un John Owen y su vida de oración, de un Richard Baxter y su vida de oración, y la vida de oración de muchos pastores que yo he ido a reuniones de oración que me da un poco de pena, que es sentarse 15 minutos de cualquier manera, y yo, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿será que el tema de la piedad, de la santidad, de la búsqueda profunda de Dios, de esos hombres, lo hemos dejado en los libros y nos han parecido quizás fanáticos, muy radicales, o es que el estado actual de la iglesia está mal y habría que llamarle la atención a una búsqueda más profunda de Dios y un celo más profundo por la santidad y por la piedad, sobre todo el liderazgo, porque la falta de integridad en el liderazgo a mí me está asombrando. El otro día escuchaba a Miguel Núñez diciendo lo mismo. El liderazgo de hoy en día de muchas iglesias, la integridad brilla por su ausencia, líderes con problemas de pornografía, de inmoralidad sexual, de muchos tipos. ¿Y qué está pasando, Will? ¿Hemos abandonado eso? ¿Nos parece fanatismo o es que la iglesia realmente está en estado de alarma diciendo no estamos bien, hay que empezar a levantar la voz contra esto? Sí, sí, en efecto, como bien has dicho, la piedad no brilla por su ausencia. No hay semana que no entre, ¿no?, en las noticias, encontrándome con otro pastor pillado, robando fondos de la iglesia, abusando sexualmente de los niños de la escuela dominical. Cada semana, es que no hay semana que no salga una noticia así, ¿no? Así que en efecto, tristemente, la piedad realmente es casi algo ahora perdido entre nosotros, ¿no? Y sí, yo encontré en los puritanos un celo auténtico, ¿no?, por la búsqueda de la santidad. Pienso, por ejemplo, en el famoso libro, ¿no?, de John Owen, que has mencionado, La mortificación del pecado. Así que yo creo que lo que tenemos que cazar siempre en nuestra vida cristiana es pasión sí doctrinal, ¿verdad? Tenemos que estar apasionados por la verdad de la palabra para que nadie nos engañe, pero también necesitamos una piedad práctica. O sea, tener sana doctrina, amén, pero también vidas sanas. Las dos cosas tienen que andar cogidas de la mano. Así que sana doctrina y una sana conducta como hermanos. Yo veo, por ejemplo, esta pérdida de piedad en muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, ¿no?, la pérdida de interés en los medios de la gracia, ¿no? Cualquier excusa para no congregarnos, cualquier excusa para no orar, cualquier excusa para no estudiar la Biblia. O sea, veo ahí una gran pérdida de piedad. También veo también la permisividad moral que hay en la iglesia. Muchos líderes, por ejemplo, a lo mejor antaño sí, la iglesia denunciaba el divorcio, denunciaba el aborto, hasta hace relativamente poco denunciaba el movimiento LGTBIQ, pero tenemos que ahora se ha vuelto políticamente incorrecto hablar en contra de esto y por lo tanto los pastores ahora están bautizados en silencio. Gracias a Dios por su gracia común hasta la fecha, siguen hablando en contra de la pedofilia, pero yo creo que en 2, 3, 4 años muchos pastores van a volver a callarse porque también la pedofilia está ahora entrando con fuerza en el mundo occidental. Y también aprovecho para darte las gracias por este magnífico vídeo que hiciste hoy, denunciando abiertamente esta asquerosa y maldita película Cuties, ¿no? Guapis, que ahora quieren estrenar el día 9 de septiembre y gracias a Dios en 24 horas han conseguido 200,000 firmas para que no saquen esa película. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo cada vez más permisividad moral entre los líderes. Y yo creo que esto se debe en gran parte a que los propios líderes no están viviendo en santidad, no están buscando a Dios, no son hombres piadosos. Sí, leen libros, sí pueden poner citas en Facebook, en Twitter,
Pero, ¿qué pasa con la vida práctica de piedad? Y ahí tenemos que también nosotros, como pastores, dar un buen ejemplo. Ser hombres íntegros, piadosos, santos, ser hombres de oración, ser hombres de la palabra de Dios, ser hombres también que andan con la iglesia local. Así que yo creo que lo que podemos hacer a nivel práctico para recuperar esta piedad es volver a leer a los puritanos. Y gracias a Dios, muchos buenos libros de los puritanos se han traducido al castellano en la última generación. Está, desde luego, John Owen, tenemos un montón, ¿no? Nombraste Richard Baxter, John Flavel, tenemos Thomas Watson, mi puritano favorito, Thomas El de Watson. los 10 mandamientos de Thomas Watson me Yeah. parece uno de los mejores libros que he leído. Sí, excelente. Sí, Thomas Watson, por cierto, es el único autor con el cual he llorado. Fue otro libro, tratado de teología, y él hablaba de tal forma sobre la belleza de Cristo en aquel libro que literalmente me corrían lágrimas. Fue la única vez en mi vida que he llorado con un libro, y fue un libro, ¿no?, de Thomas Watson. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a leer a estos autores, e incluso autores también contemporáneos que escriben sobre la santificación, como J.I. Packer, ¿no?, recién difunto, Sinclair Ferguson, que ahora tiene bastantes obras en castellano. Gracias a Dios por estos autores, ¿no? R.C. Sproul, también recién difunto. Hay autores que también nos instan a buscar esta santidad. Y desde luego, no, buscar la santidad no es cosa de fanáticos, es cosa de gente enamorada. Cuando tú estás mira, cuando yo estoy enamorado, cuando yo amo a mi esposa, no me cuesta sacrificarme a mí mismo por amor a ella. Pero cuando no hay amor hacia mi esposa, cuando no hay una buena relación, ya luego empiezo a inventar pretextos, excusas. ¿Qué es lo que pasa? En la vida de la piedad, cuando estamos bien con Dios y amamos a Dios y sentimos el abrazo de Dios en nuestras vidas, nos encanta sacrificarnos por amor al Señor. Pero cuando permitimos que entre esta frialdad, a lo mejor estamos tolerando ciertos pecados en esas vidas, pues todo se torna una vez más, ¿no?, pesado, legalista, desagradable. Una vez más, es una cuestión, ¿no?, de las intenciones de corazón de cada uno, pero podemos recuperar, yo creo, esta búsqueda de la piedad leyendo a estos autores que hemos nombrado antes y realmente consagrándonos una vez más al Señor, ¿no?, con todo nuestro corazón. Señor, heme aquí, quiero buscarte, quiero glorificarte, Señor. Sea tu nombre muy ensaltado en mi vida y a partir de ahora viviré exclusivamente para ti. Y aunque nadie más, Señor, quiere vivir para ti, yo sí lo haré porque te amo, porque me salvaste y porque me estás sosteniendo todos los días con tu precioso Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Yo creo, Will, que una de las cosas que has dicho es un pilar fundamental, y es el hecho de que si falta eso en la iglesia es porque está faltando en el liderazgo. Es como cuando David peca y se le empieza a venir la familia abajo. Un hijo mata a otro, uno viola a la niña, uno le quiere quitar el trono y parece que David no puede corregir a sus hijos porque él mismo hace poco había hecho algo terrible y parece que se siente como, ¿cómo les voy a decir que eso está mal si yo acabo de hacer esto mal ahora? Entonces nos encontramos de esta manera. ¿Cómo le digo a la iglesia que ore si yo no oro? ¿Cómo le digo a la iglesia que busque al Señor si no busco? ¿Cómo le digo a la iglesia que haga algo que yo no estoy haciendo? Entonces me voy a limitar a hablar de lo bonito y alimentar sus cabezas porque yo no estoy haciendo mi parte. Entonces si yo no lo hago, no la puedo exigir. Así que empezando por los pastores, deberíamos luchar por ser un testimonio para ellos también de pasión por Cristo. No de tareas que cumplir, sino de pasión por Cristo, de pasión por su presencia, por búsqueda de Él, de su palabra. Y ahora rápido, que si no yo me conozco también y te voy a robar demasiado tiempo, nos quedan 3 preguntitas. La antepenúltima, ¿cómo el Evangelio puede ayudar o puede combatir el legalismo y el libertinaje? Porque la clave de todo al final es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Amén. Creo que el Evangelio puede derribar el legalismo de una forma muy eficaz porque el Evangelio anuncia que nuestra salvación está únicamente en el Señor Jesucristo. Su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección literal al tercer día, y ahora, al ser imputada a nosotros su justicia, pues nos libra completamente de cualquier noción de legalismo, ¿no? Ya que Cristo ganó
nuestra salvación podemos descansar. Así que la salvación no es por buenas obras. Bueno, sí es por buenas obras, pero las buenas obras de Cristo, ¿no? Y ya que la salvación está únicamente en Cristo, si tenemos claro de qué se trata este evangelio, pues desde luego no vamos a hacernos legalistas. En cuanto al libertinaje, hay que reconocer, como decía Martin Lloyd Jones, hay algo en el cual los libertinos y los verdaderos evangélicos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la salvación es 100% del Señor, ahí estamos todos de acuerdo. Y de hecho, Lloyd Jones tenía una frase muy famosa. Él siempre decía que sabrás que has predicado el evangelio correctamente porque después de predicarlo, alguien en la iglesia te va a acusar de antinomianismo. Es decir, van a decir, ay, pero pastor, según lo que tú has dicho, ahora podemos vivir en pecado. Lloyd Jones decía, es una buena prueba para ver si tú has predicado el evangelio correctamente o no. Entonces, en cuanto a la verdad de que Cristo es el único Salvador y la salvación es 100% de Él, estamos de acuerdo con los libertinos, pero donde no estamos de acuerdo es el asunto del llamamiento que nace del evangelio. Hay un doble llamamiento que nace del evangelio, que emana del evangelio, y este doble llamamiento es fe y arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el evangelio es que Cristo nos salva por completo, y ahora surge el llamamiento. Y el llamamiento es, creed en el Hijo y arrepentíos. Y ahí entra la destrucción del libertinaje y del libertino, del antinomiano. Porque al predicar la verdad de arrepentimiento, ya estamos quitando todos los argumentos del libertino de medio. Porque el libertino te dice, bueno, ya que la salvación es 100% por gracia, cosa que sí es, y tiene toda la razón, pero al decirle que tiene que arrepentirse, pues ya le estamos desmontando el chiringuito, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los legalistas, podemos derribar el legalismo predicando el evangelio apostólico. Y en cuanto a los libertinos, podemos derribar su sistema apelando al llamamiento que nace del evangelio, concretamente el llamamiento al arrepentimiento, porque es ahí donde nace nuestro desacuerdo con la secta libertina. Así que esta sería la respuesta, ¿no? Cómo pelear contra los dos monstruos, ¿no? Para citar a Sujel Michelin. Perfecto. Dos preguntas más para concluir. La penúltima es esta. ¿Cómo ayudas a una iglesia? ¿Qué consejos le das a una iglesia para que los miembros, para ayudar a los creyentes a crecer en santidad, a desarrollar ese crecimiento en su vida de santidad privada quizá o como iglesia? ¿Qué consejos les darías? Principalmente creo que una iglesia instruida en la palabra, en la predicación expositiva de la palabra, nosotros en la iglesia estamos comprometidos, ¿no?, con la predicación expositiva y secuencial, porque de este modo la iglesia aprende todo el consejo de Dios. A veces el peligro de predicar temáticamente es que solamente hablamos sobre nuestros temas favoritos, ¿verdad? Y predicamos de Juan 3:16, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no predicamos todas las hermosas verdades, las perlas, ¿no?, de la palabra. Entonces creo que principalmente, si estamos comprometidos con la predicación de la palabra de Dios, el Señor usará nuestra predicación bíblica para alumbrar a la iglesia, iluminar a la iglesia, animando a la iglesia a alejarse de Caribdis y de Escila. Así que diría, en primer lugar, para que la iglesia no caiga en legalismo ni en libertinaje, hace falta buena predicación. Hacen falta predicadores bíblicos, hombres que creen que el púlpito existe para una sola cosa, sola escritura, la voz de la palabra de Dios. El púlpito no está para que yo dé mis opiniones, mis teorías, para que yo ofrezca estrategias de crecimiento. El púlpito existe para la proclamación de la santísima, purísima palabra de Dios. Así que en primer lugar, principalmente, la proclamación de la palabra del Señor. También creo que es importante que enseñemos sobre la diferencia entre la justificación y la santificación. En mi experiencia como cristiano y como pastor, no hay lucha más grande en la vida cristiana que la falta de entendimiento en cuanto a la distinción entre justificación y santificación. Si no tenemos este asunto bien clarito, vamos a caer en desesperación.
tenemos que entender que en cuanto a nuestra justificación, somos justificados 100% por la perfecta justicia de Cristo. Yo voy al cielo, no por mis buenas obras, no por ser un pastor, no por haber predicado muchos sermones. Yo voy al cielo por la justicia de Jesucristo y punto. Pero es verdad que ya que soy salvo, voy a ser santificado. Ahora bien, esta santificación no gana mi salvación, pero sí ando en santificación porque soy una nueva criatura. Tengo una nueva naturaleza. Entonces, un buen ejemplo, una ilustración que podemos emplear para ayudar a nuestras iglesias, incluso los que nos están escuchando, es la imagen, ¿no?, de un martillo y de una manzana, ¿no? Yo tengo un martillo y el martillo me habla de justificación, ¿no? El juez con su martillo, ¡pum!, declara justo, sin culpa delante de la ley. No puedo ser más condenado. Pero en cuanto a la santificación, pensemos en dos manzanas. Una manzana grande, jugosa, y luego una manzana chiquitita y amarga. Si yo te preguntara, ¿cuál es la verdadera manzana? Bueno, la verdadera manzana, bueno, las dos son manzanas, simplemente una manzana es más grande que la otra. Y ahí entra la santificación. No hay cristiano más justificado que otro, pero en cuanto a la santificación, sí hay hermanos más maduros que otros. Yo espero que yo llevo 18 años en la fe, espero que sea más maduro que cuando tenía 18 meses en la fe, ¿verdad? Hay un proceso de santificación. Así que la manzana grande es una manzana y la manzana pequeñita sigue siendo una manzana, pero hay un proceso de santificación. Así que creo que ejemplos así pueden ayudarnos a la hora de enseñar a la iglesia para que distingan bien entre estas dos operaciones, ¿ok? La justificación no es la santificación. Y si confundimos estas dos obras, pues estamos volviendo a la Iglesia Católica Romana, porque ahí está el problema fundamental con la doctrina de la salvación católica. Ellos confunden justificación con santificación y por eso enseñan la salvación por obras. Sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que ser muy buena persona, confiar en la Virgen, depender del poder sacramental de la Iglesia institucionalizada, etc. Así que creo que con predicación bíblica, con mucha repetición en cuanto a la distinción entre justificación y santificación, podemos ayudar a nuestras iglesias a alejarse del legalismo por un lado y del libertinaje por el otro. Y finalmente diría que tenemos que también orar mucho, clamar para que el Espíritu Santo, para que Dios envíe su Espíritu, para que selle estas verdades en los corazones de nuestros oyentes. Porque podemos ser los mejores predicadores del mundo, los más seguidos, los más elocuentes, los más apasionados, pero si el maestro secreto, el Espíritu Santo, no está presente, abriendo los corazones, quitando las escamas de los ojos, hermano, en vano predicamos, en vano levantamos la voz. Necesitamos rogarle al Señor que su buen espíritu esté soplando con libertad soberana para abrir corazones, para que las almas entiendan la gran diferencia entre legalismo, libertinaje, justificación y santificación. Yo tengo la costumbre, cuando subo al púlpito, lo hago bajito, que si no pensarán que estoy hablando, pero para mí siempre, cuando estoy dando los últimos pasitos hasta el púlpito, de una manera ya como de un hijo a un padre, siempre digo, tú sabes, Señor, si tú no haces algo, aquí no va a pasar nada. Yeah. Y yo me pongo ahí porque es como le encomiendo de una manera siempre rápida, decir, Señor, yo me he preparado el bosquejo, yo he estudiado, yo he hecho mi correcto análisis del texto, creo que los conceptos están bien trazados, pero si tú no obras, solo van a irse con la cabeza llena de información, pero nada va a impactar sus corazones, y eso lo tengo y lo debemos tener muy claro. Para terminar, Will, a nivel personal en tu vida, yo te conozco, sé que eres un hombre con celo por el Señor, un hombre piadoso, te describiría así. También es verdad, te conozco de visitas de 2 días, así que también me puedo haber llevado una impresión equivocada. Pero engañando. Sí, nada, pues bueno, la próxima vez me sigues engañando, que así me gusta. Pero, ¿qué consejo le darías de cómo tú lo haces a nivel personal? ¿Qué herramientas? Ya has mencionado medios de gracia, ¿no? Comunión, oración, palabra,
pero algún consejito así de qué te ayuda a ti a cuidarte, qué te ayuda a ti a crecer en santidad más cada día. Claro, realmente aquí no tengo una super respuesta, no tengo, desde luego, ¿no? Yo antes pertenecía al movimiento pentecostal, ¿no? Y siempre estábamos buscando algo poderoso, ¿no? Para solucionarlo todo. Aquí no tengo una respuesta, una super respuesta. Yo confío en la obra común del Espíritu Santo, por así decirlo. Yo confío en los medios de la gracia y aquí pienso mucho en el teólogo británico, ahora está en Estados Unidos pastoreando, Carl Trueman. Y Carl Trueman, cuando él habla sobre su santificación personal, usa una imagen que a mí me encanta y que me ha ayudado mucho a lo largo de los años. Él habla sobre su propia santificación empleando la imagen de clases de latín. Porque cuando él era, bueno, adolescente, se ve que estuvo muchos años estudiando latín, creo que 6, 7 años en el instituto. ¿Qué pasa? Él ahora es capaz de coger, él es un erudito, ¿no? Además, ¿no? Es pastor, pero también un teólogo profesional, y él puede coger cualquier libro en latín, por ejemplo, un tomo de Cicerón, por ejemplo, y él se puede poner a leer el libro y lo entiende perfectamente. Y luego dice, yo puedo leer este libro de Cicerón en latín. ¿Por qué? Porque asistía a clases de latín durante bastantes años. Y luego dice, pero yo no me acuerdo de ninguna clase en concreto. O sea, sí me acuerdo del profesor, me acuerdo de algunos de los alumnos, pero yo no me acuerdo de ninguna lección. No me acuerdo de ningún momento concreto de la clase. A lo mejor si algo gracioso pasó, por ejemplo, un chico se cayó de una silla o alguien contó un chiste súper gracioso, pues de eso no me acordaré, pero yo no me acuerdo de ninguna clase en concreto, de ninguna lección. Pero yo sí sé que estuve en aquellas clases porque heme aquí con mis 55 años leyendo el latín perfectamente. Y yo puedo aplicar la misma regla de mi propia vida. Bueno, yo tengo mis 35 años, hace unos 20 años estuve estudiando castellano, estuve estudiando español y es verdad, me acuerdo de mi profesora, me acuerdo de algunos de los alumnos, pero tengo que confesarte, yo no me acuerdo de cuando empezamos a estudiar, ¿no? La voz imperativa en castellano, ni lo indicativo, ni lo subjuntivo. Yo no me acuerdo, pero yo sé que he estudiado eso porque he aquí, 20 años más tarde, hablando con mi querido hermano Juan Manuel Vaz, online en España, hablándole en castellano. O sea, yo sé que estuve en aquellas clases porque estoy aquí hoy hablando en español. ¿Por qué digo esto? Porque así también funciona nuestra santificación. A veces estamos con este espíritu carismático, ¿no? Neopentecostal, buscando siempre un encuentro poderoso para que Dios nos santifique por completo. Y no es así. La santificación... Queremos que pase todo en un momento, un acto que nos cambie para siempre. Así es. Y es un proceso lento, con altibajos, con victorias, con derrotas, con risas, con lágrimas, y nuestra santificación es como clases de latín. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que ir a la clase, hacer caso al profesor, tomar apuntes, hacer mis deberes. Y ahí entran los medios de la gracia. Entonces tengo que estar congregándome con los hermanos semana tras semana, estudiando la santa palabra de Dios, orándole al Señor, y luego semana tras semana, mes tras mes, año tras año, estos hábitos van produciendo un buen fruto en nosotros. Pero como ha dicho hoy César Vidal en una entrevista, si tú plantaras una rosa esta tarde y volvieras en media hora esperando ver una rosa completa, ¿verdad? Ya crecida, estarías mal de la cabeza, porque has plantado la semilla de la rosa, pero ahora vas a tener que esperar 3, 4, 5 meses, ¿no? No soy un experto en asuntos, ¿no? De jardinería, pero la idea es la misma, que si vamos a ser santificados, tenemos que entender que es un proceso lento, muchas veces no es un proceso muy glorioso, pero sí tenemos la seguridad de que nuestra salvación ha sido comprada por completo y dentro del paquete de la salvación está también nuestra santificación. Y por lo tanto, aquel que comenzó en nosotros la buena obra hace 18 años, en mi caso, hace 18 meses, en algunos casos, uno de los que están escuchándonos, Dios ha empezado esta obra y va a perfeccionar esta obra sí o sí
hasta el día de Jesucristo. Entonces, mi respuesta personal sería, hermano, mantente anclado en los medios de la gracia. Sé que no es una super respuesta, no suena muy wow, ni muy del otro mundo, pero Es la la Biblia. santificación es eso, clases de latín, clases de castellano, y ya verás, en 10 años, en 15 años, vas a ser un creyente más maduro, más jugoso, más fructuoso, fructífero para la gloria del Señor. Así que no tengo nada mágico que decir, hermano, No, simplemente una respuesta común y corriente. pero es la correcta y es lo que esperaba. Y qué curioso que menciones a César Vidal y lo de la rosa antes de ayer estaba viendo una conferencia de él y también tocaba el tema de una rosa. No sé si le gustan mucho, pero creo que él decía que las tenía delante de su casa. Lo que él decía en la que yo vi es que salía la flor y se consumía muy rápido y más con el calor de Miami. No sé qué estaba contando exactamente, pero un buen hombre, buen conferencista. Will, antes de despedirte, solo una cosita y sin expandirte mucho, porque yo tengo que ir a disfrutar y darle un tiempo a esta mujer que me espera en la sala y tú también a tu familia. El tema del ayuno, no se habla mucho del ayuno en muchas iglesias hoy en día, parece algo obsoleto, algo que no está en la Biblia, pero a nivel personal yo creo que es útil. Es útil en lo que llamaríamos la mortificación del pecado. A nivel personal es útil. ¿Qué opinión te merece el ayuno? Perfecto. Cristo presupuso que sus discípulos iban a ayunar. Él dice, de hecho, aquí en Mateo 6, ¿no? Él hablando sobre el ayuno, dice, cuando ayunéis, cuando ayunéis. O sea, Cristo, esto es Mateo 6, 16, por si alguien Lo da por quisiera. hecho. Sí, o sea, Cristo presupone que sus discípulos van a ayunar. Así que, como tú me has dicho, es una buena forma de vencer los deseos carnales. Porque, claro, nuestra barriga, ¿no? Hay algunos, dice Pablo, cuyo Dios es su vientre. Entonces, el ayuno también es una buena disciplina espiritual para mantener los apetitos, bueno, físicos bajo control. Así que sí, yo creo que es una buena práctica, una buena disciplina. John Wesley, por ejemplo, él ayunaba 2 veces a la semana, él ayunaba los martes y los jueves con el fin de mantener sus impulsos corporales, ¿no? Bajo control. Así que creo que es una buena disciplina. Es cierto que yo, ahora que has sacado el tema, yo no me acuerdo de haber Del escuchado último. un sermón. No, es que claro, aquí en España, yo llevaré 12, 13 años ahora en España y creo que te puedo decir que nunca estando aquí, sí online he escuchado mensajes sobre el ayuno, ¿no? Pero no creo que nunca haya escuchado una predicación sobre el ayuno en mis 12, 13 años que llevo aquí. Así que curioso que has mencionado esto. Te No. recomiendo una de un chico, no muy mayor, se llama Juan Manuel, El ayuno bíblico. Está en YouTube. Juan Manuel Vaz, ¿no? Sí. Muy No, bien. yo creo, yo reconozco que quizá antes era una práctica más común. Hay muy mal ayuno practicado. En el medio en el que yo conocí al Señor, el ayuno era una práctica para ser más espiritual, para fomentaba el legalismo, porque no, yo ayuno, parecíamos fariseos en gran manera y no ayuno para pedir coches ni para pedir un empleo, pero sí una lucha personal para someter un poco más nuestra carne y dejarle claro que ella no gobierna, que ella no manda y es muy útil. Pues Will, muchas gracias por este tiempo. Me he pasado 15 minutos de lo previsto, pero muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros y me encantaría si antes de cerrar la transmisión, si pudieras orar por el tema que hemos tratado y para despedirnos. Sí, claro que sí. El gusto ha sido mi hermano y por los 15 minutos extra no pasa nada. Luego me haces un ingreso a la cuenta bancaria y yo de verdad, con esto todo queda perdonado, ¿vale, hermano? Okay. Pues nada, saludos y acabamos orando. Gloria a Dios. Padre, te amamos, Señor, te damos alabanza por tu glorioso Hijo Jesucristo. Gracias por la imputación de su perfecta justicia a nuestra cuenta. Entendemos que somos salvos por solus Christus, el único mediador entre ti y nosotros pecadores. Y no solamente te alabamos hoy por la justificación, sino también por la santificación, labrada en nosotros poderosa y eficazmente por la persona del Espíritu Santo. Rogamos pues, Señor, que nos
ayudes como hermanos a discernir, a distinguir bien entre estas dos operaciones. Señor, no queremos caer ni en legalismo ni en libertinaje. Así que enséñanos hoy a trazar bien la línea de separación entre justificación por un lado y santificación por el otro. Padre, te damos alabanza. Pedimos, Dios, que avive, Señor, de tu iglesia este sentir de ser gente santificada, consagrada a tu causa. Rogamos, Dios, que incluso nosotros como pastores podamos volver, Señor, a anunciar como los puritanos la gran necesidad de mortificar la carne, mortificar el pecado y dedicarnos 100% a ti en alma y también en cuerpo. Señor, rogamos también por el ministerio de nuestro querido hermano Juan Manuel. Señor, gracias por haberle dado una voz, Señor, en nuestra nación y también en el mundo latinoamericano. Rogamos, Padre, que sigas derramando sobre él este denuedo, esta valentía que le caracteriza, este fuego, Señor, puesto en su interior. Y, Señor, que pueda ser, Señor, muy valiente en medio de muchos detractores a seguir proclamando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, bendice también a todos nuestros oyentes, llénalos de ti, Señor, hazlos regocijar en tu palabra. Si ellos hoy escuchando el programa han visto que en tus corazones son fariseos o que son libertinos, Señor, pedimos que tú les lleves ahora al arrepentimiento, a la fe, a la verdadera conversión y que puedan gozarse en el don de Dios llamado Jesucristo y en tu obsequio llamado el Espíritu Santo. Si esta clase, Señor, ha servido para que un alma sea convertida o que un alma sea edificada en la santísima fe, nos daremos hoy por satisfechos y agradecidos a ti. Padre, alabamos tu santo nombre y encomendamos ahora este fin de semana a ti y que tú respaldes a cada pastor, a cada predicador con autoridad de lo alto, para que la palabra sea predicada en el poder del Espíritu Santo y como en el valle de huesos secos y muertos se forme un gran ejército para tu gloria, oh Dios de los ejércitos. Te damos alabanza y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Y amén. 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 Will, un fuerte abrazo, gracias por todo y un fuerte abrazo a todas las personas que están conectadas con nosotros. Nos vemos pronto. Chao, Will. Dios te bendiga. Luego. Chao, chao.